¿Qué onda, chavos? Soy Luna y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Antes de empezar quiero recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, aquí van a aparecer todas junto con el canal secundario que tengo. Además de que si están suscritos al canal o pues quieren suscribirse en estos momentos, por favor activen las notificaciones porque a YouTube no le importó y no manda las notificaciones cuando debería. Así que si les gustan este tipo de casos de misterio y de true crime, suscríbanse porque ya llevamos muchísimos videos de este tipo de temas. Así que vamos a empezar con misterios misteriosos. El caso de los narcosatánicos. Los narcosatánicos fue el nombre que se le dio a un grupo de santeros protagonizados por Sara Aldrete y Adolfo de Jesús Constanzo, los cuales fueron acusados de practicar sacrificios humanos con fines ritualísticos en los años 80, incluyendo incluso entre los crímenes a políticos y artistas mexicanos. Antes de empezar a todos los crímenes, vamos a hablar un poco de los involucrados principales y cómo es que se conocieron. El primero y el principal involucrado es Adolfo Constanzo, el cual nació en Miami, Florida en 1961. Él era hijo de dos cubanos y como ustedes quizás saben, en Cuba la santería es muchísimo más común que aquí en México. Su madre de hecho era una sacerdotisa en Palomayombe, en donde era conocida por hacer diferentes tipos de rituales. Entonces, cuando tuvo a su hijo, decidió comenzar a inculcarle la santería y comenzó a prepararlo para que fuese un mago o un brujo como ella lo quería. Adolfo básicamente creció bajo estas creencias y aprendió muchísimo de su madre, además de otros brujos con los cuales ella tenía contacto. Sin embargo, fue hasta que él cumplió 21 años que se mudó a la Ciudad de México debido a que había conseguido un trabajo como modelo. En este lapso de tiempo comenzó a relacionarse con personas de la comunidad gay en ese entonces, que obviamente no era tan visible como hoy en día, que era algo casi oculto. No se tiene algún tipo de confirmación si él era gay o si simplemente no le importaba pues relacionarse con cualquier género, pero fue a partir de este momento que comenzó a hacer trabajos aquí en México de santería. Y como estaba muy involucrado todo este ambiente también con el ambiente del espectáculo, comenzó a relacionarse con otro tipo de artistas y personas que se dedican al entretenimiento. Poco a poco comenzó a hacerse un nombre de tal manera que ya lo estaban buscando personas bastante importantes. Obviamente cuando él vio que su negocio, básicamente porque cobraba por estos trabajos, cuando se dio cuenta que iba creciendo, pues también creció su interés por tener más poder. Y una de las cosas que hemos visto en estos videos es que por lo general esto va en escala. Lo que empieza tal vez por, no sé, matar una paloma o sacrificar una cabra, termina como lo que él llegó a hacer, que es hacer sacrificios humanos. Incluso comenzó también a involucrarse con diferentes ritos sexuales que también terminaban en sacrificio. Ahora tal vez estén preguntando por qué se llama narcosatánicos si el tipo no es satánico, él practica la santería. Y creo que se debe simplemente a que como en ese entonces no había mucha información acerca de la santería, al menos aquí en México, cuando escuchaban santería y ritos, lo primero que se les ocurrió a la prensa es denominarlo como satánico cuando en realidad era santería. Pero voy a hablar un poco más de mi opinión acerca de eso más adelante. La siguiente involucrada principal es Sara Aldrete. Ahora, Sara Aldrete tiene una historia bastante interesante con esta persona. Básicamente en este periodo de tiempo ella tenía un novio que era un narcotraficante. Este narcotraficante era Gilberto Sosa y fue en el año de 1986 que conoció a Adolfo Constanzo. La manera en que se conocieron en general siento que ya estaba destinada a que fuera muy malo. Lo que ella cuenta o lo que relata es que ella estaba en un auto y por alguna razón la estaba siguiendo otro auto y resultó que era este chico que la estaba interceptando y básicamente siguiéndola por la ciudad hasta que logró que le aceptara una salida por un café y a partir de ahí comenzaron a relacionarse. Ella cuenta que de las primeras veces que salieron, él de hecho le leyó las cartas del tarot y que a partir de ahí se comenzó a interesar bastante en él. Debido a que ella ya tenía estudios relacionados con eso, estaba haciendo investigaciones, o sea, de verdad, como en la universidad acerca de este tipo de temas, ella habla de esta manera, de la manera en que se conocieron. De entre su camisa salieron collares con muchos colores como los de Elenita la Negra, como los que usan los santeros en la religión Yoruba y Lukumi.
Lo sabía porque estaba estudiando para elaborar un trabajo que quería presentarle al profesor de antropología en la universidad, con quien me identificaba mucho. Hasta la fecha le guardo admiración y entendía a cada uno de los que platicábamos con él dentro y fuera de las aulas. Allí, frente a mí, tocando mi ventana, estaba la oportunidad de terminar mi investigación. Se supone que en esta lectura de cartas, Adolfo le hubiera dicho a Sara que pues en su futuro veía que alguien muy cercano a ella iba a pedirle ayuda con un problema y que ella no le iba a poder ayudar. Y lo interesante es que a las 2 semanas de esa predicción, el novio de Sara le confesó que una familia a la cual él estaba trabajando con droga, porque recordemos que a eso se dedicaba, básicamente estaba entrando en quiebra. Entonces, pues obviamente Sara le llamó a Adolfo Constanzo y le dijo que pues qué onda, que se había cumplido su predicción. Entonces en este momento Constanzo comenzó a tener muchísimo interés con estos temas, porque obviamente esta persona que era el novio de Sara en ese entonces tenía ciertas conexiones con narcotraficantes. Comenzó a mostrar muchísimo interés en esto y comenzó a relacionarse tanto con Sara como su novio en ese entonces. Al punto, y esto es muy extraño, pero what the fuck, al punto en que tanto Sara como su novio se enamoraron de él. Muchas personas describían a Adolfo Constanzo como una persona como muy atractiva, no solamente físicamente, sino que también sabía cómo agradarle a las personas y que básicamente era como el amor platónico de tanto hombres como mujeres, de todos los que conocía. Entonces comenzaron estas conexiones entre la familia del novio de Sara y Constanzo. Entre las conexiones más notorias o importantes del caso es Elio Hernández Rivera, que era el tío del novio de Sara. Entonces ellos básicamente se juntaron en un restaurante a platicar y lo convenció para que se iniciara también él en la santería. Hizo un ritual e incluso le hizo algo que le llaman rayar, que es como cuando en un ritual básicamente te hacen heridas de tal manera que te quedan marcas. Y fue así como estas 3 personas comenzaron a involucrarse en todo esto, es decir, Sara, Adolfo y Elio. Lo que ellos cuentan o la versión que es más utilizada es que antes de empezar con todos los crímenes que sucedieron, en un inicio solamente hacían sacrificios y rituales con animales, es decir, con palomas, con cabras y chivos pequeños. Y de hecho, cuando usaban sus collares y todo esto que ella contaba, que eran obviamente huesos, se supone que lo que hacían era profanar tumbas de muertos. Obviamente esto es ilegal, o sea, ir y sacar los huesos de otra persona, pero esta es la manera en la que ellos se manejaron por mucho tiempo, hasta que, pues por la manera en la que su negocio estaba creciendo, comenzaron a hacer sacrificios humanos ellos mismos. Sara Aldrete fue entonces iniciada también a esta religión y esto es lo que ella dice al respecto en su libro. Me metió a un cuarto y me rompió los pants que traía puestos, me bañó, me ordenó que me vistiera de blanco. Después de haber rezado y llorado, habló en dialecto. Entramos al cuarto sagrado, en donde me hincó y empezó a vendar los ojos. Olía a habano. Me echaba humo encima, me estaba mareando. Escuché voces que oraban en dialecto. Todo era tan mágico. Me empecé a atemorizar, aún dentro de la emoción por esas voces que escuchaba. Reconocí las voces de Adolfo y de Martín Rodríguez. Adolfo me daba indicaciones de lo que debía tocar y beber. Era alcohol. Me roció con él al tiempo en que yo debía escupir el que tenía en la boca. Mucho después sentí un ardor especial en mis manos, en mis piernas y en mi pecho y oí el quejido de un chivo. Minutos después me quitó la venda de los ojos y me destapó los oídos. Me vi llena de sangre en el pecho, manos y piernas. Se supone que la habitación en donde sucedió esto era donde ellos conservaban los restos de los sacrificios que hacían, en donde era un tipo de caldero en el que tenían un montón de vísceras, sangre y huesos. Fue a partir de este momento que los sacrificios se hicieron mayores y varias de las víctimas venían precisamente de la comunidad gay de ese entonces. De hecho, había 2 socios que él tenía, que eran Omar Orea Ochoa, que le conocían como la Dama de Constanzo, y Martín Quintana Rodríguez, que se le conocía como el Hombre de Constanzo. Y ellos básicamente se encargaban de seducir a otros hombres, acercarlos al lugar donde se encontraban y a partir de ahí sacrificarlos. Hasta el momento es obvio que algunas de las cosas que están haciendo son ilegales, pero en esta sección del video voy a hablar de cómo es que encontraron eso y cómo es que fue escalando hasta
la noticia que se generó. La primera vez que la policía tuvo conocimiento de algún tipo de crimen relacionado con ellos fue en 1988, ya que había un hombre que se llamaba Ramón Paz, que de hecho se hacía llamar Claudia. Él era un travesti que vendía antigüedades en la zona rosa de la Ciudad de México. Entonces a él lo detuvieron en algún momento por vender objetos robados. En este caso hay muchas personas del medio artístico que están involucrados y uno de los contactos principales de este hombre era Irma Serrano, la tigresa. Y lo que sucedió es que esta persona tuvo contacto con Constanzo, y después de una pelea él se quiso defender con una botella, lo cual le resultó bastante mal porque él pudo capturarlo y llevarlo a un departamento en donde lo metió a una tina para asesinarlo. Lo destazó y lo mochó en pedazos para poder ponerlo en bolsas de basura y lo tiró. Y esa fue la primera vez que la policía llegó a encontrar uno de los cuerpos que después se sabría que fueron sus víctimas. Otro incidente que sucedió fue en junio de 1988, donde una operación de tráfico de drogas resultó mal. Esto ocurrió en Houston, Texas, donde les hicieron una trampa como para poder detenerlos. Entonces ellos, por escaparse, dejaron abandonado un cargamento de droga, además de varias cosas que igual se necesitan para la santería, como hierbas, inciensos y velas. Sin embargo, sin importar todo esto, ellos continuaron con su negocio, que de hecho después de un rato comenzó a hacerse más grande y más exitoso en la zona. Y fue en 1989 que a Adolfo Constanzo se le ocurrió la idea de que necesitaban asesinar a un americano. A los americanos, por más americanos que sean, en este tipo de rituales se le conoce como ingleses porque no se determina por en dónde vivan, sino por el hecho de que son raza blanca. Se supone que él quería sacrificarlo debido a que su alma ayudaba a proteger a la gente que precisamente era de raza blanca. También escuché otra versión de alguien que era de hecho ex abogada de Sara, que la razón por la cual decidieron asesinar un estadounidense es porque él creía que la raza blanca era superior y por lo tanto, como hemos visto en otros videos, mientras más valioso sea la persona o el alma que estás sacrificando, más poder se supone que te tiene que dar. Todo esto entonces se realizó el 15 de marzo de 1989 y la víctima que surgió en esos momentos fue Mark Kilroy. Mark Kilroy era un estadounidense el cual no había cruzado la frontera de Matamoros para cruzar a Estados Unidos. Entonces él había estado en una fiesta en donde había bastante alcohol con sus compañeros. Tengo que agregar que había alcohol porque el chico estaba ebrio cuando lo interceptó Sergio Martínez. Entonces después de interceptarlo y comenzar a platicar con él, lo convenció de darle ride. Obviamente el chico pues no conocía a nadie, ya era muy tarde, tengo entendido que eran las 4 de la madrugada y el chico estaba ebrio y aceptó. Entonces, obviamente no lo ayudaron a cruzar la frontera en ningún momento, sino que se lo llevaron para poder sacrificarlo. Sus amigos, al darse cuenta que no lo podían encontrar, comenzaron pues a preocuparse bastante por él, recorrieron las calles y no lo encontraron. Después de darse cuenta que no lo iban a encontrar, decidieron ir al Ministerio Público para comenzar a llenar formas de desaparecido. Y muy inteligentemente comenzaron a igual pedir apoyo del consulado estadounidense. Además de haber llamado a los padres de Mark Kilroy en Santa Fe para avisarles que su hijo estaba desaparecido. Mientras tanto, estas personas estaban encargándose ya de sacrificar a Kilroy y esto es lo que relata Sara. Alguien levantó un machete y le propinó un golpe seco en la nuca. Mark Kilroy murió al instante. Tras asesinarlo, le extrajeron el cerebro y lo pusieron a hervir en la nganga, que es el caldero, en la propia sangre del chico. Le quitaron además la columna vertebral, con la cual fabricaron amuletos y collares para protección. Le amputaron las piernas, le quitaron la carne y la devoraron. Con un fragmento de la columna vertebral de Kilroy, Constanzo se fabricó un alfiler de corbata que en adelante utilizó. Los huesos del joven fueron colocados en cubetas vacías. Ahora, con lo que ellos no contaban era que Mark Kilroy tenía familia en Estados Unidos que estaba conectada con un senador de ese entonces. Entonces ellos pudieron tener la conexión necesaria para llegar a George Bush, al presidente de ese entonces, y meter presión para que encontraran a su hijo. Fue ahí que se comenzó a hacer la investigación. Honestamente fue más de parte de Estados Unidos.
Suena muy feo, pero aunque ya habían asesinado y sacrificado a muchísima gente en México, todo esto no se supo sino hasta que asesinaron a un estadounidense. Fue ahí cuando se comenzaron a investigar diferentes números de placas, de carros, avistamientos que pudiesen haber visto. Y en menos de 2 días de investigación ya habían encontrado a algunos sospechosos. Entre ellos estaba Sergio Martínez, Serafín Hernández Jr. y Elio Hernández. Ve que ellos tuvieron un interrogatorio, básicamente una tortura, para obligarlos a confesar. Y obviamente todos ellos hablaron porque la razón por la cual estaban haciendo los sacrificios era porque se supone que la promesa que les hacía Constanzo es que si tú tienes ese tipo de poder como sobrenatural, la policía nunca te va a encontrar. Y obviamente cuando los encontró, ellos pudieron, pues, básicamente soltar la sopa. Les dijeron todo, les dijeron quién era y les dijeron todo acerca de los sacrificios humanos que estaban haciendo. Ahora, lo interesante viene aquí. Creo que este es el punto principal de la investigación, que es el saber si Sara realmente tuvo complicidad o si incluso participó en los sacrificios. Porque en el testimonio de ellos afirman que Sara ejecutaba personalmente a las víctimas, la manera en que los mataban era por diferentes métodos de tortura, que les sacaban las uñas, que los comenzaban a hervir vivos, que les cortaba los genitales, que les cortas en el cuerpo, que los dejaban colgados hasta que se murieran. Fue el martes 11 de abril de este año que la Policía Judicial Federal fue al rancho en el que todo esto se había suscitado, que es el rancho Santa Elena. Fueron con los miembros que ya habían arrestado y comenzaron a inspeccionar el lugar. Y fue ahí donde se encontraron con todo tipo de material que era para hacer los sacrificios, ollas, veladoras, ajos, chiles. Había incluso todavía cuellos de animales, huesos de cabras y de pollos, cabras y extrañamente también veladoras con la imagen de la Virgen de Guadalupe. También, además de eso, encontraron 9 fosas en las cuales estaban enterrados 13 muertos. Y es ahí cuando se supo que incluso estaba ahí el cuerpo de Gilberto Sosa, quien había sido anteriormente el novio de Sara Aldrete. Entonces obviamente cuando ellos se enteraron de que todo esto estaba sucediendo, porque de repente ya había sido noticia nacional y estaban en todos los periódicos, estaban en todas las televisoras, decidieron huir. Viajaron a Ciudad de México con otros miembros de este grupo, pero mientras tanto los federales encontraron agendas en el departamento de Constanzo, en donde tenía básicamente una lista de clientes, en donde ponía como el nombre, el trabajo que hizo y la cantidad de dinero que recibió de cada uno, de tanto nombres como fotografías de personas muy importantes aquí en México, desde políticos hasta artistas mexicanos. Algunos de los artistas que se les involucró con esto fue Irma Serrano, Alfredo Palacios, Juan Gabriel, Yuri y Lucía Méndez. También se sabe que había muchas personas involucradas que estaban en el gobierno. Básicamente políticos de tanto Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca. Fueron como 3 semanas en los que no sabían en dónde estaban y ellos seguían huyendo. Y ahí es cuando se supo que los restos de este chico, que es Mark Kilroy, estaban entre los restos que ellos tenían en calderos y que el cuerpo estaba enterrado. Fue entonces que la policía logró dar con ellos en su departamento. Y es aquí cuando se desata otra incógnita de todo el caso, que es, de nuevo, si Sara Aldrete era víctima o si también fue culpable. Porque resultó que cuando llegaron, Sara estaba encerrada en un cuarto y lo que ella cuenta, de hecho, es que había un sobre que estaba ahí como roto, agarró un pedacito como del papel y encontró una pluma. Para ese entonces se supone que ella ya había estado semanas amarrada a una cama, en donde no le daban suficiente comida, iban nada más a torturarla psicológicamente. Se supone que le ponían un cuchillo y se lo pasaban por el cuerpo, haciéndole creer que la iban a matar en cualquier rato. Le ponían armas, haciéndole creer que la iban a matar y no lo hacían. Y entonces esta fue una ocasión en la que le dejaron que se levantara como para, no sé, la verdad, como para que se desentumiera, y le dijeron algo así como de que limpia ahora que estás, o sea, aprovechando de que ya te dejamos que te levantaras un rato, ponte a limpiar. Y fue justo en ese momento en que llegó la policía.
Se supone que ella entonces en este papelito escribió una nota como de auxilio y la arrojó por la ventana para que la ayudara. Ella escribió, y cito: por favor llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan. Díganles que tienen a una mujer como rehén. Se los ruego, porque lo que más quiero es hablar o matarán a la chica. Fue entonces que básicamente estaban acorralados. Sara logró salir del lugar y la policía pues la apartó de la zona para poder después entrevistarla y sacar sus declaraciones. Mientras tanto, Constanzo estaban en este departamento en donde se supone, o lo que se conoce, esta es otra incógnita porque hay muchísimas versiones, que ellos se suicidaron, pero hay gente que dice que no se suicidaron, que los mataron. La versión que más se repite es el hecho de que Constanzo, al darse cuenta que pues había llegado la policía, como que no les quiso dar ese gusto y comenzó a decirles a los demás que se dispararan entre ellos para entre ellos morirse, entre ellos matarse y no darle como ese gusto a la policía, pero tengo entendido que sí fue la policía las que los terminó matando. Los siguientes son unos datos un poco más personales, más tanto Sara Aldrete como algunos datos interesantes que me pareció importante poner aquí. Lo principal es que la mayoría de las veces que Sara Aldrete ha hablado acerca de esto, habla mucho acerca del abuso de poder que sufrió de parte de la policía aquí en México. Ella lo que dice es que la llegaron a violar siete agentes al mismo tiempo, que la mantenían encadenada a una cama. También le daban descargas eléctricas que muchas veces incluso que le llegaron a dañar tanto los genitales que llegó a hacerse carbón, que le arrancaban las uñas, que le daban choques eléctricos, que incluso llegaron a orinarla, a escupirle. Y una vez que recibió su condena, que por cierto fue una de las más grandes aquí en México, fue de más de 600 años, y comienza a hablar en ese libro acerca de cómo ella nunca supo acerca de esto, de que ella fue víctima, que la tenían secuestrada y que ella nunca supo que, sabes, que ella no era cómplice porque ella no sabía que Constanzo estaba matando personas. Otro dato interesante es que los artistas que pues mencioné anteriormente que fueron involucrados siempre negaron su involucración, siempre dijeron que ellos no, que nada que ver, daban entrevistas y decían que ¿cómo es posible que me involucren con esto si yo soy súper católico o súper cristiano o lo que sea? Que también voy a hablar de eso un poco más a fondo en las teorías, pero quiero dejar en claro que ellos nunca aceptaron que tuviera ningún tipo de involucración con ellos. Y otro punto que me pareció interesante es que el rancho Santa Elena, que en ese entonces era propiedad de estas personas, pasó a ser propiedad del gobierno mexicano y se supone que actualmente permanece vacío. Pero me pareció interesante que alguien, o sea, que el gobierno mexicano se haya quedado con una propiedad en donde había muertos y que todos sabemos que nadie va a ir ahí y que ya tiene una carga energética muy fea, muy negativa y ritualística. Y pues obviamente otro punto es que a partir de esto surgieron muchísimos medios, tanto impresos como digitales. Surgió obviamente el libro de Sara Aldrete, surgieron películas, tengo entendido que hicieron hasta 4 películas acerca del tema, que varios incluso tienen ese mismo nombre, los de narcos satánicos. También está, y además que hicieron varios documentales acerca del caso, incluso TV Azteca hizo su propio documental, incluso se hizo el Tras las rejas y la historia detrás del mito de los narcos satánicos, y los vi, y es a partir de este momento que quiero decir mis teorías. Aquí hay dos vertientes, tanto que Sara Aldrete era culpable o que Sara Aldrete era inocente. Y vamos a ver las dos porque ambas igual tienen algunas variables. La primera es que Sara Aldrete fuera inocente. Una de las cosas que más me topé cuando veía información acerca de esto es que tanto en los documentales, especialmente en los de la historia detrás del mito, y viendo como comentarios y platicando con personas que sabían de este tema, lo que más repiten es esto de que no, es que no eran satánicos, pero como la sociedad mexicana es muy ignorante, piensa que la santería es satánico y por eso la encerraron. Y pues obviamente yo sé que ser satánico y la santería no es lo mismo, ¿ok? No, simplemente no es lo mismo. Pero ¿hace alguna diferencia? Porque si hiciste sacrificios humanos
y los tenías encerrados ahí. Y tenías calderos con sangre y restos humanos. ¿Tú crees que a la policía le importa si lo hiciste por satánico o por santería? Sigue siendo ilegal. Estamos... Y se me hace como un argumento tan... como que no aporta nada. Y he visto que ese argumento lo enfocan también muchísimo en el de la historia detrás del mito, que hablan de, pues como aquí en México no somos unos ignorantes y no sabemos de eso, le llamamos satánico a todo lo que no conocemos. Pues las personas que no sabían qué onda le llamaron satanismo y se quedó con ese nombre de narcosatánicos. Pero eso no cambia el hecho de que hayan matado gente inocente. Es que no es un argumento para pensar que ella es inocente. Uno de los puntos que ella misma dice es que cuando encontraron el cuerpo de Mark Kilroy, o bueno, el cuerpo de Mark Kilroy, que cómo es que lo pudieron identificar si se supone que llevaba más de un mes muerto. Y ella dice algo así como, no lo enterraron con pasaporte, que yo sepa. Entonces, ¿cómo es que supieron que esos restos eran de él? Ahora, en ese aspecto sí le doy un poco más de razón, pero volvemos a lo mismo. Incluso si ese no era Mark Kilroy, ¿hace alguna diferencia? Igual había otros 13 cuerpos ahí enterrados. Y estamos hablando únicamente de los cuerpos que se encontraron, porque obviamente muchos ya eran collares y ya eran adornos, etc. Así que, mira, sea Mark Kilroy o no, eso solamente fue lo que hizo que investigaran. Eso no es todo el crimen, no es una muerte. Y ahora, como dije, su versión de la historia es que ella la tenían secuestrada por varios días en una cama, que no la dejaban comer, que ella básicamente se orinaba ahí y que la torturaban psicológicamente. Lo que no sé, o lo que me causa mucho como duda, es el por qué la dejarían levantarse en esos momentos. Porque ella habla de que en esos momentos la dejaron como que se levantara un poco y le dijeron, no, pues ahorita que estás levantada, pues ponte a barrer, ponte a limpiar. ¿Qué tanta posibilidad hay de que eso haya pasado justamente el mismo día y el mismo momento en que llegó la policía? Si esto fuera verdad, porque tampoco me gustaría como desacreditarla por completo, aún así hay muchas cosas que considero que no concuerdan. Y es ahí cuando sale la otra vertiente, que es el hecho de que Sara Aldrete fuera culpable. Se sabe que ella no era solamente una chica que andaba con este hombre y que no sabía qué onda, sino que de hecho era sacerdotisa en las misas que se ofrecían y en los rituales que se hacían. Uno de los videos que me pareció más interesantes e informativos acerca de esto es un video que hizo Andrés Puentes, y él básicamente invitó a quien era la ex abogada de Sara Aldrete en ese momento, y habla de que ella dejó el caso y dejó de ser su abogada porque se dio cuenta que era culpable. Lo que ella habla es que Sara obviamente sabía acerca de esto. Desde un inicio, cuando lo conoció, vio que tenía un montón de collares con huesos y hasta dijo específicamente de qué religiones o tribus eran. En su mismo libro pone que ella sabía qué onda y que comenzó a hablarle pues por su investigación de la universidad. Estamos hablando de que eres antropóloga, eres inteligente, porque además las personas que la describen como una persona muy inteligente, que le iba muy bien en la escuela. Y un día un tipo cubano, un extranjero en general, te persigue en tu auto hasta que te salgas, intimidándote para que salgas con él. Lo ves y tiene huesos colgados en el cuello. Sales con él y resulta que se involucra tanto con narcotraficantes como con políticos. Y notas que tiene calderos de sangre en su casa. Me estás diciendo que no vas a pensar ni por un segundo, porque ella nunca dijo como le pregunté y me lo negó. No, en ningún momento pensaste que tal vez esté asesinando gente. O sea, a ver, es que incluso si solamente estuviera asesinando animales, desde ese momento, pues dudas. Me estás diciendo que en ningún momento, porque ojo, tampoco, no era como que solamente se involucraba con él, se juntaba con todos los demás amigos de esta persona, su exnovio había estado ahí con ellos también. Me estás diciendo que todo este grupo de personas, toda esta organización, le mantuvo por años el secreto de que asesinaban personas y ella nunca se dio cuenta, nunca olió nada, nunca estuvo presente cuando mataron a nadie. Y esa es otra cosa, que incluso si ella no mató a nadie, si estuviste ahí viendo cómo mataban a alguien y te bañaste en sangre y luego dices, no, pues es que yo ni los maté, es como de, aún así supiste que los mataron, eso es ilegal. La siguiente teoría es acerca de los artistas relacionados, porque como dije,
todos, absolutamente todos dijeron que ellos no, que nada que ver, que no se relacionaban con esto. Lloré mucho porque dije, bueno, esto sí ya es más allá de mí, es más allá de todo, porque aparte yo soy muy creyente, creo mucho en Dios. Y yo sentía como una carga, como una cosa negativa muy fuerte desde el momento en que me estaban involucrando en una cosa tan difícil, Raúl. He investigado mucho acerca de la relación entre como el esoterismo y el ocultismo y los artistas mexicanos porque me parece muy interesante. He investigado acerca de Tatiana, he investigado acerca de Gloria Trevi. De hecho, si no han visto el video acerca de Gloria Trevi y el clan Trevi Andrade, se los voy a dejar en la descripción, porque considero que es como muy parecido este tipo de práctica. Lo que dice Yuri en la historia detrás del mito, que es, les digo, para mí, en mi opinión, me pareció muy centrado en hacer ver a Sara Aldrete como una mujer inocente, cuando las cosas que tiene la policía es completamente lo opuesto a lo que ella está diciendo en este documental. Lo que ella dice en este documental es que le dijeron que ella está involucrada y cuando cuestionaron a los tipos que dijeron sus nombres, porque eso es lo que ella dijo, ¿no? Que a unos chicos dijeron su nombre y que dijeron que no, pues dijimos el nombre de ella y de Lucía Méndez porque son famosos. Esa es su respuesta. Pero es que eso no es verdad. Lo que pasó fue eso, que encontraron una agenda en donde tenían nombre, foto, precio, servicio que se dio. Y entre ellos estaba ella. Y esto no lo digo yo, no lo dice otra televisora, lo dice la policía, o sea, es lo que se encontró en el lugar. Y como les dije, este tipo de cosas siempre me ha interesado muchísimo como en este medio y he investigado mucho de eso y me he dado cuenta de algo muy interesante con Yuri específicamente. Por eso quiero mucho a Dios, por eso soy valiente en decir que lo amo mucho. No sé por qué todo este grupo de personas se ataca mucho en cuanto a religión. O sea, como que se lanzan como indirectas, como que hacen comentarios que te hacen creer que saben algo de la otra persona. Una de las cosas que se dice mucho es de que las rayaron, que igualmente les hicieron una marca. Pero lo que la exabogada de Sara Aldrete dice con Andrés Puentes es que sí las rayaron, pero ellos son clientes. A los clientes no los van a rayar como si fueran un miembro o una sacerdotisa. Son rayas bastante pequeñas que se te borran y ya está, que es más algo simbólico. También entiendo que Andrés Puentes puede ser un personaje controversial. Él estuvo con Tatiana y se le acusó por violencia doméstica, o sea, se dicen muchas cosas muy malas acerca del tipo. Entonces comprendo si tal vez muchos de ustedes no le tienen confianza en lo que dice, pero al menos yo las cosas que yo he visto que él dice en sus videos y en sus directos, todo lo sustenta con pruebas y tiene documentos y los muestra y tiene fotos y las muestra y me parece muy importante. En cuanto a Yuri, siento que es de las que más se habla por el hecho de que ella ahora es cristiana y muchas veces ha hablado de cómo en su pasado había hecho cosas que pues no concordaban con Cristo o con Dios y que se convirtió. Lo cual es muy común, ¿no? Que alguien pues toque fondo y se haga cristiano. Pero como les dije, algo que he notado es que hablan mucho de su religión. O sea, es como que conocen algo de ella y como que le tiran indirectas de acuerdo a eso. Se cree incluso que las discusiones que ha tenido con Lucía Méndez ha sido respecto a este tema. Que incluso hubo una ocasión en que Tati Cantoral comenzó a decir cosas ebrias y comenzó a hablar de que wow, Yuri súper cristiana. Entonces yo no sé si sea verdad, pero no creo que sea coincidencia tampoco. Es que de nada servía poner sus nombres. Si querían llamar la atención, pues creo que 13 cuerpos son más que suficiente para eso. Así que bueno, ¿cuál es mi conclusión con este tema? Considero que no sé si ella es culpable, pero al menos a mi parecer, yo no le creo. Es que no le puedo creer que estás en una relación con alguien, vives con esa persona, vives con todos los delincuentes y en ningún momento los escuchaste ni siquiera hablar, no digamos de que hayan matado a alguien, de haber planeado algún asesinato. En ningún momento escuchaste torturas, jamás. Siento que la duda entró más de parte de nuevo, la de la historia detrás del mito y estos como documentales que se hicieron, porque la dejan exponer su versión de la historia y uno hasta se queda pensando que pudiese haber sido verdad. Y obviamente no significa que haya merecido pues la tortura que
pudieron haberle dado los policías en ese entonces, si es que su testimonio es real. Pero es que siento que antes de eso nadie la veía ni nadie dudaba, y por alguna razón esta televisora decidió darle como este rol de víctima, lo cual no sé si sea precisamente por los artistas que están involucrados o si sea algo más profundo. Para mí es muy interesante ver casos de aquí de México, especialmente que si están involucrados con cosas ocultistas, porque considero que muchas veces nos vamos mucho como Estados Unidos y casos como que muy lejanos, cuando no nos damos cuenta que están aquí y hay muchísima historia de personas, de tantos artistas como políticos que han ido a lugares donde literal hacen limpias y hacen ritos y se sabe y hay fotos de ellos ahí y se nos hace como muy normal. Así que chicos, antes de terminar este video les quiero recomendar una comunidad en Amino. Amino es una aplicación en la que hay muchos grupos de diferentes temas. Básicamente de lo que quieras va a haber algún grupo o comunidad ahí. Y haces como entradas en los que los demás pueden leer y comentar como si fueran blog, que es este de casos misteriosos. Básicamente es un Amino en el que se hablan diferentes temas y se hacen publicaciones acerca de casos. Así que si ustedes entran en esta comunidad, si tienen Amino, pues los invito a que vayan ahí. Y si les gusta algún tema también de ahí, porque a mí me gustaría hacer temas como más de Latinoamérica, pues simplemente pueden decírmelo. Si yo veo que hay muchas personas solicitando el mismo en ese Amino, pues voy a hacerlo también. Igualmente pueden comentarme aquí abajo qué otro caso les gustaría que hiciera. Así que muchas gracias por ver el video. Si les gusta este tipo de casos, pues denle like para saber a cuáles tenerle más prioridad y cuáles hacer más seguido. De nuevo les recuerdo que aquí están mis redes sociales por si quieren irme a seguir, incluso en el canal secundario. Así que suscríbanse si les gustan estas cosas, denle a la campana para que les lleguen las notificaciones si YouTube quiere. Y bueno, los veo en la próxima. Esto sería todo por el video de hoy y adiós. Si haber nacido diferente o haber sido diferente desde chica o haber tenido ciertas cosas que a lo mejor la gente no tenía, me llevó a todo esto, pues ya lo pagué. Y créeme que lo he pagado con creces.